Muy buenas noches, bendiciones para todos. Dios me les bendiga en gran manera. A los que ya están por allí conectándose, recuerden se vayan entrando y silenciando sus micrófonos. Así que bien, como hemos anunciado esta semana, vamos a estar estudiando hoy Israel en las profecías y los eventos actuales. Hoy, pues, los domingos son nuestras clases de doctrina y esta es nuestra clase del martes. Pero bueno, les cuento que esta semana voy a estar de conferencia. Voy a estar estudiando sobre salud mental. Y entonces, bueno, esta clase no la vamos a poder ver el martes, así que la vamos a ver hoy. Y bueno, si Dios me lo permite, voy a intentar grabar la conferencia de esta semana y la voy a compartir con ustedes. Voy a hablar sobre depresión, adicción a las redes sociales, ansiedad y cómo tratarlo, ¿no? Así que esperemos en Dios que podamos grabarlo, también compartirlo con ustedes por aquí, por este medio. Muy bien, así que Israel en las profecías y los eventos actuales. Así que les voy a invitar allí donde están para que puedan inclinar sus rostros. Oremos y comencemos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia que has tenido con nosotros en toda esta semana. Gracias por tu día santo, Señor, en el que pudimos ayer aprender mucho más de tu palabra. Gracias porque nos acompañas en cada momento y te pedimos que lo sigas haciendo, especialmente en este momento, que vamos a abrir tu palabra para que tú nos des la dirección. Permite que podamos honrarte y glorificarte en este momento también con nuestros pensamientos, que podamos llevarlos a ti, que podamos estudiar este tema tan importante, Señor, y que podamos dar este mensaje final de los tres ángeles al mundo. Pero que entonces para eso estemos muy claros de qué es lo que dice tu palabra. Te pido una bendición por todos los que escuchan ahora en vivo y todos los que van a estar escuchando después, para que tú les sigas guiando, Señor, hacia el cielo a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Israel en las profecías y los eventos actuales, ¿no? ¿Por qué pues traigo este tema? Este es un tema de suma importancia. Justamente pues como ustedes ven aquí, ¿no? En nuestro afiche de anuncio de estas profecías sobre esta serie que se llama El sello de Dios, la marca de la bestia y el nuevo orden mundial, vemos entonces cómo vemos por allí que si Estados Unidos en la profecía, que si está China, que si está Rusia, ¿no? Vemos también a Israel, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con los eventos actuales, ¿sí? Ya pues tuvimos un tema que es Estados Unidos en la profecía y allí pues nos quedó claro cuál es el papel que juega Estados Unidos en todos estos eventos, ¿no? Y pues pudimos ver que es de suma importancia porque justamente es esa segunda bestia que se levanta de la tierra, que es la que va a ayudar a que la primera bestia o que la gente pueda recibir el sello de la bestia a través de él, ¿no? Entonces, muy bien, ¿por qué traigo este tema? Fíjense, si ustedes van a las redes sociales, ¿no? Y van a los canales cristianos, a la mayoría de los canales cristianos, ustedes van a ver que pues aparece Israel con una relevancia allí, ¿no? Por todos los lados, los mismos pastores de otras iglesias, por ejemplo, este hombre aquí habla de que Israel es el centro de las profecías bíblicas, ¿no? Aquí pues está un poco pequeño todo esto, ¿no? Pero es un capture que tomé allí en internet. Aquí tenemos pues Estados Unidos siempre está ahí hablando, apoyando a Israel. Los otros bandos están siempre apoyando pues a los musulmanes, ¿no? A los del otro bando, vamos a decirlo así. Estados Unidos está interesado en la reconstrucción de Israel. Pues eso también, eso sí es significativo, ¿no? Y ustedes pueden ver allí, aquí este video que está aquí dice, Israel tiene un plan, un plan, Israel tiene aún un papel, aún en el plan redentor, imagínense. ¿Por qué por qué Israel jamás será destruido según la profecía bíblica? Otros dicen que pues, como la Biblia habla de que Israel tendrá un reino eterno, pues no va a ser destruido nunca, ¿no? Y así, la profecía de las lunas rojas en Israel. Mire, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de noticias sobre Israel en las noticias, ¿no? Por supuesto, porque sabemos que hay una guerra, pero también en todos los canales de los cristianos, entonces hay que orar por Israel, Israel, ¿no? Entonces, bien, realmente, bíblicamente, ¿cuál es el papel que juega Israel en la profecía? Entonces, para
poder explicar este tema, necesito explicar algunos conceptos sobre lo que son las interpretaciones proféticas o las escuelas de interpretación profética. La mayoría de las personas que creen que Israel juega un papel fundamental en los eventos finales, ¿no? Enseñan, por ejemplo, que la iglesia va a tener un rapto secreto. Eso ya lo estudiamos, ya vimos que no hay ningún rapto secreto, sino que Cristo va a llegar en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Sí, así que no va a haber nada secreto. Y una vez que Él venga, ya no hay más ninguna oportunidad. Los que se perdieron y los que se salvaron. Pero la mayoría de los que creen eso, creen que va a haber primero un rapto de la iglesia se va a ir al cielo, y entonces los que se quedan aquí van a pasar por la gran tribulación, y allí es donde los judíos entran y juegan un papel, porque entonces ellos también van a aceptar a Cristo, ¿no? Y porque ellos siempre han sido el pueblo de Dios. Muy bien, entonces, para hablar de Israel en las profecías, se utiliza una escuela de interpretación profética llamada futurismo. Vamos a hablar un poquito de las tres escuelas de interpretación bíblica, ¿no? Profética. Hay un modelo que se llama el preterismo. El preterismo, ¿no? Dice que la mayoría de las profecías se cumplieron en el pasado, principalmente en el primer siglo, ¿no? Con la caída de Jerusalén en el año 70 y la persecución del Imperio Romano. Entonces, las profecías de Apocalipsis y Daniel, según esta escuela de interpretación, dice que las profecías no tienen nada que ver con nosotros. Eso fue en el pasado, en la era apostólica, y ya Apocalipsis y Daniel no tienen nada para nosotros, ¿sí? Por otra parte, pues está el futurismo. Y el futurismo pone la mayoría de los eventos que están allí, tanto en Mateo como en Apocalipsis, y algunos de Daniel los ponen para el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen que el anticristo todavía no se ha levantado y que ese anticristo se va a levantar en el futuro, ¿no? La mayoría de estas profecías, especialmente Daniel y Apocalipsis, se cumplieron en el futuro, se cumplirán en el futuro lejano, justo en la última generación. Hay un enfoque en la tribulación de 7 años. Se dice que supuestamente el pueblo de Dios va a pasar, y digo supuestamente porque ya lo estudiamos. O sea, los que van a ser raptados al cielo no pasan por la tribulación, y los que se quedan pasan una tribulación de 7 años. Y allí es donde tiene que aparecer un anticristo, pero ellos dicen que ese anticristo va a aparecer allá en el Ya en el templo de templo de Israel, Israel. y Y que él que se él va a se va a sentar en sentar el en templo de la Israel, Israel. haciéndose pasar por Dios. Bien, Bien. así que Así que todo, todo es al final de la historia. Y por por otro otro lado lado, está la escuela de interpretación profética que se llama historicismo. Y y el la gente historicismo dice que la profecía se cumple a lo largo de la historia, comienza con el tiempo del profeta, se se sigue sigue cumpliendo en sucesión y y hasta los hasta los eventos eventos. finales. O sea, la profecía no para, porque en el futurismo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Espero que Espero se que se recuerden de este este tema que tema tuvimos, la profecía más más importante de importante. todas las profecías, ¿no? Y en Y en esta esta profecía profecía hablábamos hablamos justamente justamente del del libro de libro de Daniel, Daniel Daniel 9. 9. Y Y aquí, si aquí, si ustedes ustedes recuerdan, recuerdan, era una una profecía que profecía se que le se da le a da a Daniel, Daniel, ¿verdad? ¿verdad? Y Y aparece aparece cuándo se cuando iba a se va a reconstruir reconstruir Jerusalén, Jerusalén, cuál era cuál la es la fecha. fecha. Luego Luego hablaba hablaba del del bautismo del bautismo Mesías, del cuándo se cuando iba a se iba a bautizar, bautizar, luego luego cuándo iba a cuándo morir iba a el morir. Mesías, ¿sí? Y Luego que luego que el evangelio iba a ser predicado a los gentiles, pues se le iban a dar iban a 70 semanas a los judíos, y que Dalí, luego Dalí, sería tiene los destruido dos Jerusalén. micrófonos prendidos. Bien, Bien. entonces si Entonces, si nosotros nosotros vemos vemos esta esta profecía es profecía, historicista. ¿Por qué? ¿por qué? Porque Porque comienza comienza con el con el tiempo del tiempo profeta y se y va se va cumpliendo en la cumpliendo el tiempo. historia, ¿sí? Y no tiene una discontinuidad, ¿sí? Se destruye Jerusalén y luego pues va a venir un evento que es la purificación del santuario, ¿no? Así como en cadena. Los que estudian la escuela de interpretación futurista, ellos aceptan que esta profecía, por ejemplo, de Daniel, habla sobre el bautismo de Jesús, ¿verdad? Entonces, esa mitad donde Jesús muere, la aceptan como que Jesús murió, pero la otra mitad, ellos dicen que el tiempo se paró y que la última semana se va a cumplir en el futuro, ¿sí? Entonces, como que el reloj se paró, lo que dicen ellos, se llama dispensacionalismo.
Y pues déjenme decirle que eso es bastante triste. ¿Por qué? Porque aquí en la profecía de Daniel, yo creo que les hablé un poquito, dice que después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea, apenas se muere el Mesías y luego vendrá la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué es triste? Porque dice que a la mitad del sacrificio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso se refiere es a Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por supuesto, ya no hacía falta matar corderitos, ni hacía falta el santuario ya. Y Él es el que hace cesar la ofrenda. Los que creen en el futurismo dicen que este pedazo de la profecía se cumple en el futuro cuando Israel, cuando se reconstruye Israel, se siente un anticristo en Israel y él, después que ya los sacrificios se hayan vuelto a instaurar, para los sacrificios de nuevo. Entonces, fíjense, si el que cesa los sacrificios es Cristo, ellos le están poniendo lo que hace Cristo al anticristo, ¿no? Entonces, fíjense lo delicado que va haciendo esto ya por allí. No, porque no siguen una línea histórica. Ahora yo les pregunto, ¿cuál escuela de interpretación ustedes creen que es correcta? ¿La que pone todo en el pasado, la que pone todo en el futuro o la que es histórica, la que va desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin? Entonces, bueno, para eso vamos a usar unos versículos bíblicos. Recuerden que la idea es que todos lo sustentemos con versículos bíblicos. Y recuerden que vamos a ver qué tiene que ver Israel con la profecía, ¿no? Así que bien, unos ejemplos de cosas que ya hemos visto. Si ustedes ven Daniel 7, en Daniel 7 ustedes ven que primero viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se divide en 10, de allí nace el cuerno pequeño que es el papado, que va del 538 hasta 1798. Luego tiene una herida mortal y se levanta una segunda bestia que es Estados Unidos. Sí, esa segunda bestia ayuda a recuperar su poder a la primera. Entonces la herida mortal es sanada. Ahí mismo se pone la marca de la bestia. Y al final, pues esa ramera o ese poder, ese nuevo orden mundial, ya vamos a decirlo así, hace una condenación contra la gran ramera. Entonces, y luego viene Cristo, ¿sí? Enseguida viene Cristo. Así que fíjense, en el libro de Daniel comienza con el profeta y se va dando a lo largo de la historia hasta que Cristo viene. Si ustedes ven, esto se cumple en Daniel 7, pero esto también se cumple en Daniel 2, que es una profecía que no hemos estudiado. Habla igualito Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Los pies tienen 10 dedos. Luego viene hierro con barro, que también es el papado. Es como una sucesión igual a esta. Y luego entonces viene el reino de Cristo. No habla de esto aquí adelante, porque ese es un capítulo más atrás. Y si ustedes estudian Apocalipsis 13, que es muy interesante, ¿no? Ustedes van a ver que Juan, que está aquí en el año 96, más o menos escribiendo Apocalipsis, ya todo esto del pasado ya fue. Y el profeta está en el tiempo de Roma. Entonces, cuando él empieza su visión, él ya no habla del león, del oso, del leopardo, de la bestia. Él de una vez habla de una bestia espantosa y terrible o de un dragón y dice que tiene unas características. Entonces dice cuerpo de leopardo, patas de oso eh, y boca de león. Así que él está aquí, él dice, esto que está aquí viene del pasado, pero ahora nos va a hablar que viene en el futuro. Y él completa a Daniel, porque Daniel nada más dice Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se divide en 10, Roma papal, Roma hasta ahí. Apocalipsis 13 empieza un poquito más adelante y ahora nos da este, Estados Unidos jugando un papel. Y Apocalipsis 17 nos vuelve a hablar de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que sería esto del pasado, pero ahora nos dice que la ramera o esta iglesia recupera su poder, ¿sí? Que es cuando los 10 cuernos le devuelven, o estos 10 reyes, dice, tienen un solo propósito. ¿Sí? Entonces, más o menos, Daniel 7 es de aquí hasta aquí. Apocalipsis 13, que ya es en el año 96, habla de la sucesión antigua, rapidito, pero él se centra de aquí en adelante hasta Estados Unidos. Y Apocalipsis 17, se centra ya en la bestia cuando recuperó su poder, pero sigue mencionando lo que pasó. Bien, así que si ustedes ven esto, la Biblia habla de una profecía historicista. Sí, comienza en el tiempo del profeta y va hasta lo largo, hasta el final, hasta donde la profecía esté. Bien, no hay que, no.
aquí fue Roma, luego entonces se paró el reloj y lo que esto de aquí al final se cumple por allá y no hay una secuencia. Eso no es bíblico. Y pues vamos a leer unas citas bíblicas. Esta idea de que el anticristo se sienta literalmente en el trono de Jerusalén, ¿no? Que por cierto es el templo reconstruido, que se tiene que reconstruir de nuevo, valga la redundancia. Por eso está esa guerra en Israel, porque Israel quiere hacer el tercer templo, pero el otro país quiere también, reclama ese territorio como suyo, porque lo invadió hace muchos años. Y entonces también allí, parte de eso, allí también está la Iglesia Católica. O sea, están las tres religiones más grandes, que son los musulmanes, los judíos y los católicos, eh, peleándose por esas tierras. Porque Israel quiere construir el tercer templo. ¿Y para qué lo quiere reconstruir? Para volver a restaurar los sacrificios y que venga el Mesías. O sea, ni siquiera Israel está aceptando a Jesús. Está esperando otro Mesías que no es Jesús. Ya por ahí nada más saquen la cuenta. ¿No? Entonces, fíjense. En Daniel dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ya ustedes saben que esto se refiere a Cristo porque lo estudiamos. Pero ellos dicen que esto se refiere a un anticristo que se va a sentar en el trono. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses dice, se sienta en el templo de Dios, hablando del anticristo, como Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces interpretan que el templo de Dios es el templo literal de Israel. Eso lo vamos a estudiar hoy, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso es lo que ustedes ven por allí. Ustedes ven las noticias, la destrucción del templo de Israel. Por otro lado, la gente quiere reconstruir el templo. Trump dice, bueno, yo quiero las piezas sagradas para hacer una réplica del arca. Quieren apoyar, Estados Unidos apoya que se reconstruya. Así que bueno. Por un lado, gente peleando para reconstruir el templo y por otro lado, el otro bando o el otro país quiere sus tierras que le pertenecen hace años porque él las invadió, ¿no? Bien, y así ustedes lo pueden encontrar por allí, ¿no? Se quieren restaurar los sacrificios de nuevo, ya se mató un toro rojo por aquí. Estos son noticias, noticias de internet. Busqué noticias de varias fechas, 2024, 2023, y estas son las del 2025, ¿no? En el 2024, pues se consiguió el toro rojo que se iba a matar allí en el templo para iniciar de nuevo los sacrificios. Y entonces los cristianos dicen, ya está listo, ahora sí, ya se va a volver a poner el templo y ahora sí vienen las profecías porque el anticristo se va a sentar allá. Pero entonces fíjense, vamos a empezar por esto del historicismo, ¿no? El libro de Isaías 46:9 dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún era hecho, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, fíjense, Dios dice, acuérdense de las cosas pasadas, eso es pasado, ¿no? Porque yo soy presente que anuncio lo por venir, o sea, el futuro desde el pasado. Eso es historicismo, ¿sí? Dios te muestra lo que pasó lo que pasó atrás, te dice lo que está pasando hoy y te dice lo que vendrá. Y eso lo repite Dios en las profecías como Daniel 7, ¿sí? El profeta estaba aquí cuando estaba Babilonia gobernando, es lo que ya pasó, gobernaba Babilonia y él dice, pero ahora viene Medo Persia, Grecia, Roma y va hacia el futuro, ¿sí? Cuando está Juan aquí hablando de la profecía, dice, bueno, ya pasó Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, yo estoy aquí en esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero esta bestia va a tener una herida mortal, ahora él va hacia el futuro y luego alguien le va a recuperar su poder. Y si vamos a Apocalipsis 17, el apóstol Juan igual, ahora ve la bestia que recupera su herida mortal y que hay 10 naciones que le dan el poder. Así que ve, es una línea histórica. Igualmente cuando ustedes ven las 7 iglesias, esto es Apocalipsis 1, muy interesante de estudiar. Juan, la primera iglesia comienza en el año 31 y es una sucesión hasta 1844 y el tiempo presente. Entonces a él se le muestra la condición que iba a tener la iglesia durante distintas épocas. Él estaba en el año 96, así que desde lo pasado, desde cuando comenzó la iglesia, del presente donde él está, hacia el futuro, ¿sí? Así que bien,
Porque esto es importante. Fíjense, ya estudiamos Daniel 7 y Apocalipsis 13 y vimos allí que este cuerno pequeño, anticristo, como dice Pablo, tiene unas características y dice, habla palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y los que estuvieron allí, ojalá que hayan estado, y si no, les voy a invitar a que repasen esos videos, ya están en internet, cómo nosotros con la Biblia pudimos fácilmente saber quién es ese anticristo, ¿sí? Era primero Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se dividió en 10 en el 476 y en el 538 subió este cuerno pequeño o anticristo, que significa en lugar de Cristo, que mató a los santos, mató a los cristianos, gobernó por 1260 años, habló palabras contra Dios, que es esta descripción que está aquí. Ese cuerno pequeño no es otro y no es nada más y nada menos que el papado, el sistema papal que cumplió todas estas cosas, ¿sí? Alguna chispita de lo que ya estudiamos. Fíjense, los mismos papas, de aquí en adelante que ellos toman el poder, tanto civil como religioso, miren lo que dicen. Nosotros los papas en esta tierra ocupamos el lugar del Dios omnipotente. ¿Qué les parece? Así que ellos hablan blasfemias, como dice Apocalipsis 13. Dice, el Papa es de tan dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios en la tierra, el vicario de Dios. Recuerden que el vicario de Dios es el Espíritu Santo. Así que ellos se adjudican los títulos de Dios. Entonces, ¿qué hizo este cuerno pequeño durante estos 1260 años? Hasta que se le dio la herida mortal, vino la Revolución Francesa y le quitó el poder al papado. Esto es historia universal. Esto ya usted ya lo estudiamos y si no, vayan y revísenlo. Bien, así que ¿qué hizo? Habló palabras contra Dios, ¿sí? Persiguió a los santos del Altísimo, a los cristianos, y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Y gobernó por 1260 años. Ya eso lo estudiamos, ¿verdad? Muy bien, dice, mira, el Papa es coronado con una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles, jefe de los reyes, plenitud de poder. A él ha sido encomendado por Dios omnipotente dirección no solo del reino terrenal, sino del reino celestial, o sea, él gobierna hasta en el cielo. Recuerde que esto no son citas mías, son citas de la pronta Biblioteca Católica, sí, y ustedes pueden ver, ¿ve? Son de fuentes católicas. Papa Leo XIII, las grandes cartas de la encíclica, así que no son mías. Cualquier cosa que se diga que el Señor Dios mismo, cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor hace su vicario con tal que no haga nada contrario a la fe. No, mire, el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios. Así que él dice que puede cambiar la ley. Por eso, dice la profecía, intentó cambiar o pensó cambiar los tiempos y la ley. Inclusive contra los ángeles, ¿sabe que eso lo dice Apocalipsis? Dice contra los que moran en el cielo. Dice que en verdad su poder, el pontífice, no es solamente una esfera de las cosas celestiales y terrenales, ni de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quien él es el más grande, ¿no? Muy bien. Y por último, pues ellos dicen también que cambiaron la ley, dice, agradó a la iglesia de Dios, la iglesia católica, cambiar el culto de celebración del día sábado por el día domingo, ¿sí? Aquí está el libro donde lo saqué, es una fuente católica. Y bueno, ya sabemos que hubo una inquisición durante ese tiempo de esos 1260 años, en ese periodo hubo la inquisición donde ellos, todo el que no estaba de acuerdo con ellos, lo mataban, lo llevaban a la guillotina, a las máquinas de tortura. Así que esto es historia. Entonces, ¿por qué yo les repito esto? Porque entonces los futuristas, que es esa escuela de interpretación futurista, aplican todo al futuro, a un anticristo que se tiene que levantar en Israel, y quitaron la vista de Roma. Y por eso muchas de las iglesias hoy se reúnen tranquilamente y hacen reuniones con el Papa, ¿no? Hacen lo que se llama ecumenismo y todo bien, y vamos a ser todos uno. Eso está bien que nos juntemos, pero si vamos todos a obedecer lo que dice la Biblia, si no, no. Entonces, yo les pregunto, se los dejo ahí en incógnita, porque lo vamos a ver ahorita en la historia.
Si la Biblia es clara y muestra que el anticristo es el papado, da unas descripciones espectaculares, ¿no? Y eso que no estamos repasando Apocalipsis 17, ¿verdad? Da unas interpretaciones muy claras. ¿Por qué los cristianos de hoy en día, que se supone que ya no adoran imágenes, que ya cambiaron, no, todas las cosas, ya no guardan todo lo que el papado enseñaba? Porque ahora ellos quitaron la vista del papado, ya el papado no es el anticristo y ahora el anticristo ni siquiera se ha levantado. ¿Será que eso es invención de los protestantes, de los cristianos o sea, que se apartaron de la iglesia? ¿O será que alguien más metió la mano allí? Entonces, fíjense, yo voy a buscar aquí, mire, Wikipedia, busque una enciclopedia libre, porque esto es del uso del conocimiento común. Y yo puse allí el preterismo, ¿no? Y dice, esta corriente interpreta que muchas profecías, esta es la de las que cumplen en el pasado, interpreta que muchas profecías bíblicas, especialmente la de Apocalipsis, ya se cumplieron en el pasado, particularmente en el primer siglo, como la destrucción de Jerusalén. Aunque algunos teólogos católicos del siglo XVI, como Luis de León y Francisco Rivera, recuerden este nombre, promovieron esta interpretación, el preterismo no fue una invención exclusiva de los jesuitas, por cierto. Además, sostiene que todas las profecías se cumplieron en el pasado. Se desarrolló más tarde, en el siglo XIX, por autores como James Stuart Russell. Pero este Russell la tomó de los teólogos católicos. ¿Qué le parece? Este es un protestantísimo, ¿no? Uno que no, que se apartó de todas las cosas o esos errores de la Iglesia Católica, pero entonces, años más tarde él toma todo lo que los teólogos católicos inventaron, porque eso no está en la Biblia. Entonces, fíjense, yo también pregunto allí, ustedes buscan futurismo. Ah, esta interpretación sostiene que muchas profecías bíblicas se cumplirán en el futuro, especialmente en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. El futurismo fue promovido, mire por quién. Francisco Rivera, un teólogo jesuita del siglo, aquí es 16, como parte de la contrarreforma, para desviar la atención de la identificación del anticristo con el papado. Entonces, esta profecía del anticristo en el futuro la inventó un teólogo católico en el siglo XVI, porque la reforma, Martín Lutero, Zwinglio, Melanchthon, todos ya sabían lo que la Biblia decía, estamos hablando del año 1500, inclusive antes, y ellos apuntaban que esa bestia o ese anticristo era la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se sentaba en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Yo sé que suena duro, pero es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Y es lo que ellos mismos dicen en su encíclica sin ningún problema. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que sucedió? Después, después de que Roma consiguió el poder en el 538, tanto de la iglesia como del Estado, y empezó a matar a los cristianos, especialmente pues se levantaron personas de allí mismo de adentro que descubrieron la verdad de la Biblia, como Martín Lutero, como Zwinglio, como Melanchthon, como Calvino, y ellos se dieron cuenta que las profecías hablaban de allí de donde ellos estaban, porque era la iglesia de Dios que se había corrompido. Por eso Apocalipsis 17 de forma dura le dice la gran ramera. Entonces, ¿qué pasó? Después de 1500, después del 500, 1517, eso es en toda la mitad casi que en la mitad del tiempo del oscurantismo, o un poquito más adelante de la mitad, se funda una orden. Esa orden se llama la Orden de los Jesuitas. ¿Cuál era el propósito de los jesuitas? Eliminar a la reforma protestante, que todas las personas se volvieran a Roma, ¿no? Y bueno, usted lo puede buscar por Wikipedia. ¿Cuándo nace? Nace en 1540, años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis de 95 cosas en que la iglesia estaba equivocada. Recuerde que Martín Lutero era un teólogo católico que se dio cuenta de los errores que él mismo hacía. Y entonces, bueno, yo busqué en otro lugar. Esto es Calendario Divino, volumen 11. Esto es de donde saqué esto. Este es el juramento de los jesuitas, ¿no? Cuando ellos se consagran a la orden, dicen, ¿cómo digo? El juramento que ellos hacen, ¿no?
Y dice, hablando de los protestantes, ¿no? Según se me ordene, los estriparé de la faz de la tierra, que no perdonaré edad, sexo ni condición, los colgaré, los quemaré, los descuartizaré, los herviré, los despedazaré, los estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes, desgarraré los vientres de sus mujeres y aplastaré las cabezas de sus hijos contra la pared para aniquilar a su execrable raza, que cuando esto no se pueda hacer abiertamente, usaré en secreto la copa venenosa. Y esto no es mío, ojo, esto es esto es de los jesuitas y ese es su juramento cuando ellos se consagran, ¿no? ¿Cuál era su idea? Erradicar a los protestantes por la fuerza o en secreto, ¿sí? Y eso fue justamente lo que pasó. Como no podían contra la verdad, contra Martín Lutero, pues se levantaron teólogos que inventaron profecías que no eran bíblicas y eso lo adoptaron luego estos teólogos protestantes, como James Stuart Russell, John Nelson Darby, que por cierto no fue el primero. El primer cristiano protestante fue Samuel Raphael Maitland. Fue el primero que vino diciendo que el anticristo era un anticristo futuro, que no era el papa, que por cierto él era, después se convirtió al catolicismo de nuevo, él se volvió al catolicismo de nuevo, ¿no? Cosita muy interesante, ¿saben de dónde es este señor? Este señor es de Inglaterra, era cristiano protestante, en teoría, digo yo, que adoptó todo lo que se escribió en el año 1600 por los teólogos jesuitas. Este señor es otro que también fue un bastión, se llama James Stuart Russell y es de Escocia. Y este es otro, Nelson Darwin, de Irlanda. ¿Por qué se los nombro? Porque Escocia, Irlanda e Inglaterra, ¿se acuerdan? Era el lugar donde el cristianismo se conservaba puro hasta el año 700 que vino el papado y destruyó allí. Y de allí nacen los que cambian la profecía bíblica, enseñando con todo respeto, la mentira a nuestros hermanos cristianos. Bien, así que bueno, ¿qué les parece que la profecía bíblica se cumple también, ¿no? Porque dice, intentó cambiar los tiempos y la ley. La ley ya sabemos que intentó cambiar el sábado por el domingo. Y intentó cambiar los tiempos. Cuando ustedes buscan los tiempos, eso se refiere a las profecías, a los tiempos proféticos. Y yo les voy a invitar al que tenga oportunidad que vea esta serie de Esteban Bor, se llama el rapto, el milenio y las 70 semanas. Y en este tema número 3 que se llama El futuro vencias protestantismo, él da toda la historia detallada. Yo solamente nombré tres, pero él da la historia detallada y en orden de cómo la iglesia protestante, ¿no? Que creía en que el papado era el anticristo. Por cierto, estoy buscando aquí esto que está aquí, mire. Martín Lutero, ¿cómo veía el anticristo? Decía, el anticristo es el papado, una institución que ocupa el lugar de Cristo. No apoyaba un trono literal de Israel. Cristo reina en el corazón de los creyentes. Juan Calvino, el anticristo es la manifestación del mal en la iglesia, el papado. No enseña un reino terrenal de Cristo ni de Israel, sino un reino espiritual. Un Zwinglio, el anticristo es el papado y la iglesia corrupta. No cree en un trono literal. Otros reformistas como Thomas Cranmer, William Tyndale, no apoyaban un trono literal de Jerusalén ni la segunda venida espiritual y cósmica. Así que ninguno de ellos apoyaron que había un anticristo futuro, sino todos estaban claros que el anticristo era el papado y que ya se había levantado, ya había hablado cosas en contra de Dios, ya había tomado el lugar de Dios, ya había, ¿qué más? Había cambiado los tiempos, había cambiado la ley, había cumplido todo lo que la profecía decía. Pero bueno, eso cambió a través de unos protestantes, este, que dijeron, no, nosotros tenemos una nueva interpretación. Sí, la nueva interpretación, pues, es que ya el papado no es el anticristo. El anticristo se va a levantar en el futuro. Qué casualidad. Y lo tomaron de los teólogos católicos. Yo espero que hasta aquí pues me haya hecho entender. Si ustedes quieren más información, pues vayan a ese video de Esteban Bor. Yo les recomiendo que vean toda la serie, es muy buena y ahí van a saber historia, ¿no? Ok, entonces bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Hasta aquí ya saben,
por qué la gente cambió de creer que el anticristo era el Papa a que el anticristo es en el futuro. Creo que alguien tiene suficientes razones para hacer pensar a la gente, no vean hacia mí, sino vean hacia el futuro. Ahora vamos a ver qué tiene que ver Israel con el plan de salvación ahora. Entonces, bien, hablemos ahora de Israel como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y su función en el plan de la predicación en el evangelio del evangelio al mundo. Y digo, Israel predicando el evangelio, pues sí, déjenme decirle que esa era la misión de Israel. Entonces, miren, aquí está versículos en el Antiguo Testamento donde Israel como la luz y el ejemplo para las naciones. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Así que la salvación no era para ellos, es que ellos fueran especial sobre todos los pueblos. ¿Está bien? Y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. En Deuteronomio 4:5 al 8 dice, he aquí os he enseñado mis estatutos y mis juicios. ¿Se acuerdan? Todas las leyes de Moisés y todo eso. Dice, y cuando oigan todas las leyes dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. ¿Qué quería Dios? Que con las leyes que Dios le dio para respetar a los esclavos, a las viudas, a todo eso, las otras naciones dijeran, wow, queremos servir a esta gente porque mira, son un pueblo demasiado sabio. Y ellos le predicasen a Dios. Ese era el motivo de Israel. Deuteronomio 4:6. Guardaos pues y ponedlos por obra para que tengáis sabiduría y entendimiento ante los ojos de los pueblos. ¿Ves? Isaías 49:6. Y seré mi siervo para levantar a Jacob y para hacer y para que sea restaurado Israel y también para ser luz de las naciones. Y aquí la palabra naciones es la palabra etnes o es la palabra gentil, o sea, luz para los que no son judíos, ¿sí? Para que mi salvación llegue hasta lo postrero de la tierra. O sea, ellos le iban a predicar el evangelio, que era que el Mesías iba a venir a toda la tierra, ¿no? Pero ellos se hicieron todo exclusivo. Los demás son gentiles, ellos le decían perros, puercos, inmundos, ¿no? Y nosotros somos los salvos, así que no predicaban el evangelio a las naciones. Así fue cuando Cristo vino. Bien, Isaías 63, las naciones irán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, hasta los reyes iban a venir a Israel. Oye, me gusta como ustedes gobiernan. Deuteronomio 26:19, y te pondré por pueblo santo, como te lo he jurado, para que guardes los mandamientos de Jehová y seas testigo de él, o sea, de Dios, ante los pueblos. ¿Qué les parece? Así que el propósito de Israel en el Antiguo Testamento era predicar al mundo sobre Jehová. Bien, pero resulta que esas promesas eran condicionales, ¿sí? Si ustedes ven, dice, pues, si dieres oído a mi voz, ¿sabes lo que es condicional, verdad? Es como que si tú vienes mañana, yo te pago el día de trabajo, pero si tú no vienes, yo no te pago. Eso es lo que significa el sí. Entonces, si ellos oyeran la voz de Dios, guardaran sus mandamientos y todo lo que Dios les mandó, ellos iban a ser un tesoro especial para Dios, ¿no? Aquí en Deuteronomio dice igual, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, Jehová hará que sean derrotados delante de ti tus enemigos. Andad en todo el camino que os mando Jehová vuestro Dios para que viváis y os vaya bien. O sea, guarden las cosas para que les vaya bien. Si no las guardan, no les va bien. Esos son promesas condicionales. Guardad mis estatutos y no contaminaréis con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, os daré la tierra. Si guardan mis mandamientos, yo les doy la tierra. Si ahora obedeceréis a mi voz, no seréis consumidos, pero no obedecisteis. Yo seré a él por padre y él me será por hijo. Si hiciere mal, castigaré con vara de hombres. Así que, aunque las promesas eran para Israel, si Israel se apartaba de Dios, iba a tener consecuencias. Y es lo que dice aquí esta reflexión, ¿no? Siempre las promesas para el pueblo de Israel es si guardares mi pacto, si obedeciere, si obedecen, ¿no? Y habían siempre bendiciones si obedecían y maldiciones si desobedecían. Listo. Este, mm, y la fidelidad de Israel se aplicaba tanto al pueblo en general como a sus líderes, ¿no? Especialmente a los reyes. Los profetas como Oseas, Jeremías y Ezequiel recalcaban la condicionalidad
El amor de Dios permanece, pero las consecuencias de la desobediencia son reales. O sea, Dios siempre los iba a amar. Ustedes van a ser mi pueblo, pero si ustedes me desobedecen, van a tener consecuencias. Igual para nosotros, mire, Dios nos da la salvación en Cristo Jesús. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y lo aceptamos como Salvador. Pero si un día nosotros salimos diciendo, no, ya no creo en Cristo, Cristo no es Dios, Cristo, y empezamos a decir cosas, ¿ustedes creen que la salvación sigue siendo nuestra? No, porque la salvación es por fe. Y si yo ya no creo, ya yo no tengo salvación. Entonces, Dios no va a dejar de amarme. Dios ya murió en la cruz. Dios no va a dejar de ofrecerme su vida, la vida de su hijo. El problema es que yo la reciba o no la reciba. Eso se llama condicionalidad. O sea, no es que Dios dice, si tú me obedeces, yo te amo. No, no. Dios dice, mira, yo te amo y te he dado este regalo. Si tú quieres recibirlo, recíbelo. Si no, pues no lo reciba. Y si el regalo es la vida eterna y yo no lo quiero, entonces, ¿cuál es la condición? Recibir el regalo, recibir a Cristo, recibir la bendición de Dios y yo estaré en el plan de salvación. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que los judíos recibieron el regalo? ¿Recibieron la muerte de Cristo? Ellos o sea, recibieron que Cristo era su Salvador. Cuando Cristo vino, los judíos lo recibieron. Ah, ustedes saben claramente que no, ¿verdad? De hecho, ellos mismos lo llevaron ante Pilato para que lo mataran. Entonces ya por ahí vamos teniendo una idea, ¿verdad? Ok, entonces ahora fíjense. Acuérdense que vamos a responder al final qué tiene que ver Israel con las profecías del tiempo final, ¿no? Y por supuesto, con todo esto del nuevo orden mundial. Muy bien. Dios en muchos lugares compara al pueblo de Israel con una vid, que es una planta de uvas. En otro lado lo compara con una higuera, ¿sí? Que es la planta de higos. Por ejemplo, aquí en Oseas dice, como uvas en el desierto, allá Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. Así que él los compara con uvas y con higos. Esto es importante porque vamos a ver que hay unas profecías en forma de parábola. Muy bien, miren esto. La viña de Dios es Israel. Esto está en Isaías, Antiguo Testamento. Isaías dice una parábola. Dice, ahora cantaré por mi amado, mi cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y la había despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Sí, así que aquí el amado es Dios, es Cristo, plantó una viña, el pueblo de Israel lo había cercado, le puso la ley, construyó una torre, ese es el templo, sí, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres, o sea, una planta que dio frutos malos. Dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña, entre mí y mi viña. ¿Qué más podía haber hecho yo por mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba cómo yo esperaba que diese uvas y ha dado uvas silvestres? O sea, yo la cuidé, yo qué más iba a hacer por ella, pero nada, no me dio buenos frutos. Os mostraré ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Recuerden esta palabra consumida. Esto es fuego. Aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, y no será podada ni cavada. Dice al final, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Así que, ¿con qué se compara Israel? Con una viña. Recuerden eso y recuerden todas estas palabras que van a estar en el Nuevo Testamento. Muy bien, fíjense. A pesar de que la tierra de Israel es comparada a una viña, la viña es el terreno donde se siembran las matas de uva. En el Nuevo Testamento, la planta de uva no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a otro. Miren lo que dice Juan 15:4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano es el ramo de uvas, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Está claro, si usted está en Cristo, Cristo es la planta de uva y usted es uno de esos ramos. Si usted se queda pegado de Cristo, usted va a dar frutos buenos. Pero si usted se despega de Cristo, usted no va a dar nada.
El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano y se secará. Y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Así que esas uvas que no permanecen en Cristo van a ser arrancadas o se van a secar y luego les van a meter fuego. Recuerden eso, porque ustedes se acuerdan qué pasó con Israel en el año 70, ¿verdad? La ciudad fue consumida por fuego. Y así ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Muy bien. Fíjense aquí. Ahora Cristo compara a Israel con un olivo. Ay, Cristo no, este es Pablo, perdón. Y miren esto importante. Cristo se va a representar como otro árbol. En este caso no es un árbol de uvas, sino un árbol de olivo, una planta de olivo, ¿sí? Un árbol de olivo. Muy bien. Aquí Pablo está hablando del remanente de Israel y empieza a hablar, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahí está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la ascendencia de Abraham y de su tribu de Benjamín. No he desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que Elías dice en la escritura cómo invocó Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Mire, esto es fácil. En el Antiguo Testamento todo el pueblo de Israel estaba perdido, así como cuando vino Jesús. Y Isaías y Elías pensaba que era el único que quedaba fiel. Y Dios le dijo, no, yo tengo 7.000 que no han doblado la rodilla, así que tengo un pueblo remanente. En el tiempo de Cristo, cuando Cristo vino, los israelitas estaban perdidos, porque no lo digo yo, lo dice Juan y lo dice Cristo, Juan el Bautista. Pero Pablo dice que era un remanente, habían personas que sí aceptaron a Cristo y entre esos estoy yo, dice Pablo, ¿no? Entonces dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Así que hubo parte del pueblo de Israel que aceptó a Cristo y hubo parte que no. Bien, así que no, espero que sepan lo que es un injerto. Un injerto es cuando uno agarra un árbol, pica una ramita y se la pega y de allí esa mata que es de otro árbol empieza a reverdecer y da fruto. No sé si ustedes han visto eso. Este es unos injertos de naranja. De hecho, ustedes pueden meter aquí injertos de mandarina, injertos de limón. Y la misma mata te da limón, mandarina y naranja. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, de esto va a hablar Pablo ahorita. Va a decir que Cristo es el olivo, en este caso esto es un olivo, ¿verdad? Entonces dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a los no judíos, a usted y a mí, porque nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, ¿no? Dice, vamos a adelantarnos un poquito. Él le va a decir, Pablo les va a decir, que los judíos que eran ramas del olivo fueron arrancados y fueron botados, porque no aceptaron a Cristo que era el olivo. Y nosotros, como aceptamos a Cristo, fuimos injertados, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, pues si alguna de las ramas fueron despegadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz es Cristo, y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas ni te jactes. Sabes que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ok, entonces dice, mira, los judíos fueron arrancados y fueron botados. Y tú, que no eras del olivo, no eras judío, fuiste injertado. Pero no te estés burlando ni te jactes diciendo, no, los judíos están perdidos, yo estoy salvo. Porque acuérdate que la salvación es Cristo. Y que si te despegas de Cristo, también estás perdido. Pues las ramas de Irá fueron despegadas para que yo fuese injertado. O sea, no te estés burlando de eso, dice, ¿no? Bien, por su incredulidad fueron despegadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, ¿sí? Porque Dios, si no perdonó a las ramas naturales, los judíos, a ti tampoco te perdonará. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y si un judío cree en Cristo, pues entonces Dios va a agarrar y lo va a injertar de nuevo en el olivo. O sea, lo va a aceptar como hijo de Dios. Espero que hasta ahí esté clarito. Muy bien. Así que olivos, higueras, este, plantas de uva. Con todo eso es comparado al pueblo de Israel. Entonces, fíjense, Cristo una y otra vez
llamó a los judíos a arrepentirse. Los judíos se decían, no, estos son pecadores porque murieron. Y Cristo les dijo, si ustedes no se arrepienten, van a morir igualito como los pecadores. Les voy a resumir este versículo. Muy bien. Ahora Cristo hace una parábola muy interesante. Y una parábola, imagínense que tiene también fecha. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Un hombre tenía una viña, o sea, un patio lleno de uvas, pero ahí plantó una higuera. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y he aquí el viñador, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra. Aquí el dueño de la viña es Dios el Padre y el viñador es Cristo Jesús. Así que vino Dios el Padre y ve a Israel que no tiene fruto y le dice a Cristo, mira, hace 3 años vengo a buscar fruto y esta gente nada, así que córtalo, porque están inutilizando la tierra. Bien, pero mira lo que dice el viñador. Cristo Jesús dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto es una parábola que dio Cristo, según los expertos en Biblia, los que van viendo como la fecha y todo eso. Este evento ocurrió 2 años y medio después del ministerio de Cristo. Habían pasado 2 años y medio de que él empezó a predicar. Pero aquí dice que él era 3 años. Ahora, ¿por qué 3 años? Bueno, resulta que antes de que Cristo empezara a su ministerio, 6 meses antes, ustedes saben eso, 6 meses antes, comenzó Juan el Bautista a predicar. Y miren lo que dice, acuérdense, 6 meses antes, 2 años y medio, dijo Cristo esto, más 6 meses son 3 años. Así que Dios, 3 años antes, ya había venido a buscar fruto. ¿Cómo? Por medio de Juan el Bautista. Dice, y salía a Jerusalén y a toda Judá y a toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira lo que les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahí está hablando de los gentiles. Y miren la palabra, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren, las mismas palabras del Antiguo Testamento. Así que cuando Cristo les da esta parábola, que por cierto se las da a ellos mismos, ¿verdad? Dice que hace 3 años, o sea, por medio de Juan el Bautista, Dios les dijo, arrepiéntanse, víboras, serpientes, ¿no? Hagan frutos de arrepentimiento, porque ya los vamos a cortar. Este árbol de higuera, como no sirve, se les va a poner el hacha, ¿no? A la raíz de los árboles. Y si son cortados, van a ser echados en el fuego. Está clarito, ¿verdad? Está clarito, está clarito. Muy bien, así que 3 años antes Dios le había dicho esto con Juan el Bautista. 3 años después Cristo le da esta parábola y Dios le dice, ya está listo, ya para Israel no hay más chance. Y Cristo le dice, dame un año más, Padre. ¿Por qué? Recuerden que a Cristo todavía le faltaba un año porque él duró 3 años y medio. Bien, y ahora, Cristo en el último año ya, en el último año, que es Mateo 23, y esta es la última semana del ministerio de Cristo, empieza a predicarle el capítulo Mateo 23, es la predicación la última predicación de Cristo para los judíos y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apredas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y antes de esto, si ustedes leen los versículos anteriores, les dice víbora, serpiente, hipócrita. No, eso le dice un montón de cosas, ¿no? Y ellos no se arrepintieron. ¿Y sabe lo que dijo Cristo antes de salir de ahí del templo? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Cristo de allí se fue al monte de los olivos, donde dio el sermón del monte. Ah, pues donde dio el sermón de Mateo 24, perdón, que ya es
cuando él predice la destrucción de Jerusalén. Los discípulos ven el templo y dicen, ay, Señor, ¿verdad que el templo es bonito? Estoy parafraseando. Y dice, ahí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Por cierto, déjeme decirle que tiempo atrás, cuando él entró al templo, no sé si ustedes se acuerdan, y ellos estaban vendiendo cosas en el templo, dijo que la casa de su padre la habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces, tiempo atrás, antes de esto, Cristo dijo que el templo era la casa de Dios, pero cuando ya le dio, trabajó el último año con ellos, ya dijo vuestra casa, o sea, ya el templo no era la casa de Dios. Listo, dice, os he dejado desierta. Y ya saben que en el año 70 fue destruido el templo y quemado. Muy bien. Hay ahí mismo en Mateo 21, por cerquita, antes de que Cristo les diera su mensaje final, Cristo pasa por una higuera, un árbol de higos, ¿no? Y él vio una higuera ahí bien bonita y tuvo hambre y dice que viendo la higuera se acercó. Y cuando fue a la higuera no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera, esto fue una cosa literal que ocurrió. Él iba con sus discípulos, vio una mata de higuera y vio una mata frondosa, ya estaba listo porque ya tenía hojas grandes, eso significa que ya iba a echar la cosecha. Y cuando fue no había nada. Y entonces mire lo que le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Así que ellos vinieron después y vieron, ver si se secó la higuera, no sé qué. En Marcos se vuelve a repetir la misma historia, ¿no? Y entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos y bueno, se secó la higuera. Así que es clarito, si la higuera no da frutos, Cristo dice, nunca jamás, o sea, esa higuera será cortada. Eso se refería al pueblo de Israel, por cierto. Pero fíjense, esta última parábola que vamos a revisar es la parábola más clara que Cristo le dio a los judíos. Por cierto, se la dio en la última semana, antes de que le dijo hipócrita, antes que le dijera todo eso. Ahí mismo, Mateo 21, fíjense, aquí estamos en el mismo contexto. Ya había pasado el año con que él trabajó con ellos. Ya les voy a mostrar un poquito antes lo que les dijo en ese año. Está la parábola de los labradores malvados, ¿no? Esta es una palabra muy clara que representa a Israel y su futuro después de matar a Cristo. Después que maten a Cristo, van a ver lo que va a pasar. Esto es una profecía, es una parábola, pero es una profecía. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ya ustedes saben que este Dios es el Padre. Y la cercó de vallado. Ya saben que es el vallado, ¿no? Y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Esto es el Antiguo Testamento, Isaías, lo que leímos en Isaías. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿no? Se la dio a unos labradores, ¿no? Eso es al pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon y a otros los mataron y a otros los apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Ya, que se me fue el capítulo. Aquí. Tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo voy a dejar hasta ahí y ahorita voy a seguir leyendo. Fíjense, Cristo les está diciendo una parábola. Mira, Dios tenía una viña, el pueblo de Israel, y él les envió a sus siervos, ¿no? Abías, Jonás, Joel, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Abacú, Jeremías, todos esos profetas del Antiguo Testamento antes de que ellos fueran cautivos en Jerusalén, en Babilonia, perdón. Como ellos no obedecieron la voz de Dios, a esos profetas los mataron, los persiguieron. A Isaías se dice que le pasaron un serrucho dentro de un árbol. Bueno, le hicieron de todo. Ellos cayeron cautivos en Babilonia y luego Dios los libertó.
Ahí les mandó al profeta Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Y qué usted cree que hicieron con los siguientes profetas? También los mataron, ¿no? Entonces Dios, tratando de salvar a su pueblo, que él había escogido, le mandó a su hijo. ¿A quién le mandó? A Cristo Jesús. Y entonces Dios, o sea, él diciendo la parábola, ¿no? A ver si tienen respeto de mi hijo. ¿Y sabe qué dijeron? No, este es el hijo, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que lo agarraron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Por cierto, a Cristo lo mataron fuera de Jerusalén, para que sepan. Él lo sacaron de aquí y lo llevaron al monte que se llama La Calavera y allí lo mataron. ¿Sí? Así que esta es la secuencia. Mandó unos siervos, los mataron. Otros igual. Mandó al hijo, lo mataron. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Y entonces termina diciendo, y él les pregunta, ¿no? Les pregunta a ellos, a los fariseos, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron ellos mismos, mire, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen su fruto a su tiempo. Ellos mismos, mire, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, acuérdense de esta palabra, que produzca los frutos de él. Y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mire, ellos mismos saben que era de ellos, mire. Y oyendo su palabra, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así que así de facilito. Mataron a los primeros profetas, mataron a los segundos profetas, mataron al hijo fuera de la ciudad. Y como no dieron fruto, ¿qué pasó? Fueron cortados, echados fuera y quemados, años 70 después de Cristo. Eso fue consecuencia de haber matado al Hijo de Dios. Bien, pero nosotros no nos podemos jactar, ¿no?, de lo que a ellos les pasó, porque si nosotros nos apartamos de Cristo, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la salvación no es el pueblo de Israel, la salvación es Cristo Jesús, que era la promesa para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Mire lo que dice aquí, ¿no? El reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Entonces, fíjense, si ustedes leen aquí la palabra en griego, aquí que aparece gente que produzca los frutos, es la palabra etnos, que es la palabra gentil. O sea, el reino fue quitado de los judíos y fue dado a los gentiles, a usted y a mí, si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y si le amamos, guardamos sus mandamientos. Si no, tampoco seremos hijos de Dios. Y ellos, si se arrepintieran y aceptaran a Cristo, pues pueden ser de nuevo devueltos al árbol, injertados de nuevo. Bien. Y pues ahí en Mateo 23, esto es lo que yo les decía, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya esto es después de los 3 años, ahí antes de Mateo, ahí en Mateo 23, ¿no? Ya habían pasado los 3 años que le había dado a la viña, más el año más que le pidió a Dios, dame un año más para yo tratar con ellos, a ver si se arrepienten, ¿no? Así que les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Bien, ese último año, miren esto interesante, ese último año, cuando Cristo estaba trabajando con ellos, tratando de, ¿no? Este, ellos pues le respondieron, ¿no? Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Ellos se estaban jactando de que ellos eran hijos de Abraham. ¿Sabe que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene a las 12 tribus de Israel? Entonces, por eso cuando hablamos de Abraham, hijos de Abraham, estamos hablando pues que ellos son judíos, pues, o sea, del pueblo de Dios, pues del pueblo de Israel. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ustedes son esclavos, no son libres. Los que son hijos de Abraham son libres, pero los que son del pecado son esclavos, ¿no? Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros
hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. O sea, su padre es Dios, pero el padre de ellos es otro. Y mira lo que le dice. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, y el cual he oído de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos. Le estaban diciendo que sabe que como Cristo nació solo de María, no, mire lo que le estaban diciendo. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, ¿no? Y les termina diciendo, porque no entendéis mi lenguaje, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y en los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida del principio, y ahí le sigue diciendo, ¿no? Así que, aunque son descendientes de Abraham, si no aceptan a Cristo y cometen todo lo que cometieron, inclusive mataron a Cristo, pues no son de Dios, sino de quién? Del enemigo. Igualmente para cualquiera de nosotros. Entonces, somos hijos de Abraham si o sea, somos judíos si aceptamos a Cristo. Así que si usted y yo no somos judíos y somos gentiles, a pesar de eso, si nosotros aceptamos a Cristo, vamos a ser judíos. O sea, vamos a ser el judío significa ser del pueblo de Dios. Eso es todo. Gálatas 3:26 es claro, esto lo dijo Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice en el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era Cristo, no era el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, si ellos no aceptan a Cristo, no son hijos de Abraham. ¿Son hijos de quién? Ya lo leímos anteriormente. Ahora fíjense. Aquí las promesas de Israel hechas en el Antiguo Testamento, todas se cumplen en Cristo. Entonces, cuando a Abraham se le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Eso se refería a Cristo, lo dice Gálatas 3:8, y la Escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, en Cristo. Aquí, y esto es lo mismo, mire, en Samuel se hace una promesa a Israel, pero se cumple en Lucas 1:32, ¿no? Aquí se promete un trono para David, pero aquí el trono de David es de Cristo, ¿sí? Y reinará eternamente sobre la casa de Jacob. Esto se cumple en Cristo aquí en Lucas 1:32. Aquí en Isaías dice, aquí la Virgen concebirá hijo y dará a luz y su nombre es Emmanuel. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento. En Isaías 53, ¿no? Ciertamente Él llevará nuestras enfermedades. Eso se cumple en Primera de Pedro. En Levítico dice, sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, guardad mis estatutos. Y eso se cumple en Primera de Pedro 2:9 para la iglesia, para los discípulos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No se lo dijo a los judíos, se lo dijo a los discípulos, que a pesar de que eran judíos, aceptaron a Cristo. Ese era el remanente, como dice Pablo, que a pesar de que todos los demás estuviesen perdidos, había un remanente que no había doblado la rodilla delante de Baal. Bien, sigue diciendo Pablo, ¿no? Los que aceptan a Cristo, los judíos son los que aceptan a Cristo, que es la promesa. Pues si no es judío el que lo es exteriormente, ni el que lo es en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, en la incircuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser todos descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto no es los que no son hijos según la carne, sino que los que son hijos según la promesa es Cristo, son contados como descendientes. O sea, si usted cree en Cristo, usted es hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bien. Y mire lo que dice, por si acaso, para que sepan, Pablo era judío. Ustedes pueden leer aquí que dice hebreo de los hebreos, judío de los judíos, perseguidor de la iglesia, ¿no? Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. O sea, que él era israelita según la carne, circunciso al octavo día. Todo eso, dice Pablo, para mí es basura.
porque lo único que yo necesito ganar es a Cristo. Imagínate, esto lo dijo un judío de los judíos, ¿no? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe. Aquí, pues nada más se los voy a comentar. Cristo llega donde Natanael, Jesucristo, y le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Sabe por qué le dijo así? Porque Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Así que si tú aceptas que Cristo Jesús es el Salvador, eres un judío. Bien, un verdadero judío, porque así como hay verdaderos, pues se supone que hay falsos. Bien, bueno, aquí ellos creen que la profecía se cumple en la higuera, porque la higuera, pues, supuestamente, o sea, es el pueblo de Israel, pero de esa higuera iban a ser Cristo, ¿no? Y entonces todo se centra en Cristo. Bien, este versículo es claro. Segunda de Corintios 1:20 lo escribió Pablo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Creo que está demasiado claro, ¿verdad? Todas las promesas en Cristo son sí y amén, no en el pueblo de Israel. Bien, entonces fíjense, versículo sobre Cristo como cumplimiento de las promesas. Entonces, en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. Su simiente es su descendencia, ¿no? Y dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál era la simiente que estaba esperando el pueblo de Israel? Era Cristo. No habla, no, la promesa es para ti y para tus descendientes. No, dice para tu descendiente, tú. Era uno solo. Y ese solo era Cristo. Y si ellos aceptaban a Cristo, chévere. Si no lo aceptaban, nada, ¿no? Igual, aquí en Hechos 13:32, una promesa cumplida en Cristo. Efesios 3, 1, 3 al 6, en Cristo. Segunda de Pedro 1:4, en Cristo. Romanos 15:8 al 9, en Cristo. Hebreos 10:23, en Cristo. Y hablando de las promesas, y todas se cumplen en Cristo. Este es el último cuadro. Yo comencé con este versículo, Isaías 49 arriba, donde dice que Israel iba a ser luz de las naciones. Pues déjeme decirle que es eso del siervo que es luz para las naciones, que era como una promesa a Israel, eso eran todas profecías de Cristo. Y la única no es Isaías 49, que es la que usan la mayoría de los evangélicos para decir, ve, esa es la promesa para Israel y esa promesa no cambia. Claro que no cambia, porque esa promesa eran profecías de Cristo. No solamente Isaías 49, Isaías 42, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 61, Isaías 42 y 49, todas eran promesas que todas se cumplieron en el Nuevo Testamento en Cristo. Aquí tienen todos los versículos, ¿bien? De hecho, una de ellas bien importante, que es esa, luz de las naciones, aquí cuando Cristo está bebé y nace y lo llevan al templo, una persona que está allí dice, Señor, ahora dejas ir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado delante de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ese es Cristo Jesús cuando estaba chiquitico, ese Simeón que lo vio, estaba allí en el templo y él dijo, este es el que hablaba Isaías, eso es lo que está diciendo él porque él está citando a Isaías. Luz de las naciones para llevar el evangelio a todas las naciones, pero es la gloria de Israel. Sí, es lo que Israel esperaba. Pero bueno, desafortunadamente Israel no lo esperó. Ahora hacemos la pregunta para finalizar estas tres preguntas que voy a hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver Israel con las profecías actuales? Que si se va a reconstruir el templo, que todo eso que ustedes ven por ahí en las noticias. Primeramente, fíjense, se está esperando reconstruir un templo. Y eso va en contra de la Biblia, porque Hebreos 8:1 dice que nuestro sumo sacerdote está a la diestra del trono de la majestad de Dios, está intercediendo por nosotros, dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese templo del Antiguo Testamento, todo señalaba a Cristo, era un modelo de lo que estaba en el cielo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo e intercede por nosotros en el lugar santísimo. Bien,
Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así que mientras ellos están reconstruyendo un templo para esperar que venga un Mesías y en realidad posiblemente reciban un anticristo, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces hago la pregunta de nuevo. Entonces, ¿qué tiene que ver Israel con las profecías actuales? Y esta es mi respuesta y es la respuesta bíblica. Israel no tiene que ver absolutamente nada con las profecías actuales. ¿Por qué? Porque Israel es usted y yo si aceptamos a Cristo, o alguno de los judíos si acepta a Cristo. Imagínense, están reconstruyendo un templo y la gente está diciendo, ahora sí, ya se va a la... ¿Por qué? Si tú estás reconstruyendo un templo no aceptas a Cristo, porque Cristo está en el templo celestial. No sé si ustedes me siguen, ¿no? Entonces los voy a leer, esto lo escribí yo. Israel no tiene que ver absolutamente nada, porque el anticristo es el sistema papal y ya se sentó en el templo de Dios, que es la iglesia de Cristo, haciéndose parecer Dios. ¿Está clarito o no está clarito? Bien, así que dice ahí este versículo que voy a repetir, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Israel es la profecía y los eventos actuales. ¿Qué tiene que ver? Nada. Sí, esto es el plan del papado, porque ellos fueron los que inventaron esta profecía, para que la gente deje de ver a ellos como el anticristo, que ya lo estudiamos, y la gente centre toda su visión en Israel, y mientras la gente y los evangélicos todos están orando, debemos orar por el pueblo de Israel, pero no por los de Israel nada más, sino también por los de Hamás, por los otros, por los enemigos. Y debemos orar por nuestro presidente, y debemos orar hasta por el Papa, porque debemos orar por todos. Sí, pero allá ellos si se arrepienten y se aceptan a Cristo o no. Sí, lo cierto es que Él se sigue sentando en el que ya no es el templo de Dios, ¿no? Porque ya ustedes saben que Dios sacó un remanente, ¿sí? Lo dice Apocalipsis 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y no necesariamente las personas individuales, o sea, no necesariamente un pequeño grupo, porque Dios tiene hijos verdaderos en todas las iglesias, pero ellos tienen que recibir el llamado de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Entonces, mientras la gente está viendo allá a Israel, el Papa, junto con la ayuda de Estados Unidos, está tratando de poner el sello de la bestia, ¿sí? Que de hecho, para que sepan, el que más está peleando para reconstruir, o el que más está ayudando, es justamente el gobierno de los Estados Unidos. Está apoyando para que se reconstruya el templo. ¿Por qué? Porque mientras se reconstruye el templo y la gente está viendo Israel, el papado está tratando de poner la ley dominical, que es la marca de la bestia, junto con Estados Unidos, mientras la gente está esperando un anticristo allá en Roma. Así que Dios me les bendiga, pues deseo que haya quedado claro y que cuando vean a la gente por ahí, a mí también me pasó mucho, ay, sí, hay que orar por Israel, porque yo no sabía, pero cuando yo lo supe, yo dije, no, yo tengo que orar por ellos, pero para que acepten a Cristo Jesús, no para que reconstruyan el templo. Y tengo que orar por los que le están haciendo guerra también, porque ellos también necesitan saber de Dios. Y necesito orar también hasta por Trump, por toditos, por el de aquí de Venezuela. ¿Por qué? Porque todos necesitan conocer a Cristo Jesús. Y si no tienen a Cristo Jesús, pues fueron arrancados del olivo. Sí, del olivo, ¿no? Y todos los que lo aceptan serán injertados. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, pues puedan decir, he aquí nuestro Dios, este es nuestro Dios y le hemos esperado. Bien, voy a leerlos por aquí, tengo como 7 mensajes. Buenas noches. Se escucha mal, como un eco, me dicen por aquí. Este, s- bueno, espero que se haya eliminado ese eco porque sigue hablando. Ya se escucha bien, dice Wilmary. Muy bien, así que bueno, gracias a todos. Vamos a orar. Si tenemos alguna pregunta y si no, pues entonces nos despedimos. Saludos por allí a Beidi, a Ana. Bendiciones, Ana, de Estados Unidos. Brian también de Chicago. Cleomar por allí desde Maracay. Gabriela también desde Estados Unidos. Por ahí está Gabo de Chicago. Johnny, creo que también está por allí. José Antonio Guevara, Juan Carlos, María Alviares, María Lugo, María Materano, Ruth Vargas, Samuel, Wilmari, amiga Yolanda, Dios te bendiga, siempre fiel por allí. Así que Dios me les bendiga en gran manera. Vamos a orar.
Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, porque, ay, Señor, tus profecías son increíbles. Hasta desde el libro de Daniel, profetizaste, Señor, que este poder que se levantaría intentaría inclusive cambiar las profecías. Así como dice Daniel, intentaría cambiar los tiempos proféticos y la ley, Señor. Pero eres claro en tu palabra, así que ayúdanos, Señor, a seguirla estudiando, a seguir aprendiendo, Señor, para no dejarnos engañar por todas las cosas que el enemigo está preparando. Ay, Señor, te pido por todos mis hermanos de otras denominaciones que están allí esperando a una reconstrucción del templo, Señor, a un anticristo en Israel, a un Cristo, a un rapto secreto, Señor, que tú les ayudes, porque sabemos que el enemigo también va a hacer su aparición, Señor, y va a utilizar todas estas cosas para aparecer y, como dice la Biblia, engañar si fuese posible a los escogidos, Señor. Así que te pido, yo sé que ellos también, tú les has escogido, pero necesitan tomar decisiones. Así que sigue estando en ellos, Señor, y también en nosotros, para que sigas tocando nuestro corazón de aprender más de ti y especialmente que podamos vivir de acuerdo a como dice tu palabra, Señor, para ser ejemplo a las naciones, porque hemos sido llamados a ser ejemplo ahora nosotros, Señor. Permítenos jactarnos y ser humildes y entender que dependemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que voy a dejar de compartir pantalla. Creo que tengo dos preguntas más por allí. Oh, escribieron dos cosas. Saludos, dice Beidi. Saludos, Beidi. Saludos, María Lugo. Sí, creo que dice ya se escucha bien desde las 7:25. Cleo, bendiciones, por ahí te veo. Amén, viejo, amén, Bendiciones, bendiciones. ¿Alguna pregunta amén. sobre el tema? Bueno, si no, nos vamos a dormir temprano. Creo que quedó clarito, ¿verdad? Con la última pregunta. Clarito como el agua. Bueno, entonces pueden abrir su micrófono para despedirnos, pues. Que Dios me les bendiga. Chao. Amén. Chao, 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 Saúl, Dios te bendiciones. bendiga. Chao, Gracias, Mari. profesor. Anita, bendiciones. Juan. Recuerden que los videos ya están siendo montados en YouTube. Suscribirse y compartir.